Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo contigo en su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en Oseas capítulo 4 del 1 al 19. Oseas capítulo 4 del 1 al 19. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo, y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contiende ni reprende a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque el espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron, sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que estuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subas a Ben, ni juréis, vive Jehová. Porque como novia indobida se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicación sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Amado soberano, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta tu palabra. Permite que el pueblo entienda, Dios mío, tus hijos puedan entender que tenemos que volver a ti de todo corazón. Ayúdanos, guárdanos y no tome en cuenta el pecado de tus hijos, Señor. Por favor, escúchanos. Pedimos por los gobiernos, pedimos por los ministros, sacerdotes, por el pueblo, por los hogares. Te pedimos tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Es para mí un placer, un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien. El tema central que tenemos hoy es el pecado del pueblo de Dios. Óigame bien, el pecado del pueblo de Dios. Vamos a estar señalando varias cosas que Dios demanda. El pecado del pueblo de Dios. ¿Y sabe cuál fue? Dos cosas importantísimas. Número uno, que dejaron la ley de su Dios. Y número dos, entiende que es muy importante, que le faltó conocimiento. El conocimiento es acerca de la ley de su Dios, la palabra de Dios. Recuerde, el pecado del pueblo de Dios, que es muy importante y está basado en Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, del 1 al 19. ¿Entiende? Entonces, ¿qué fue el pecado directamente? El pecado fue totalmente que dejaron la ley de su Dios. Varón de Dios. Sabemos que hay muchos pecados, pero todos encierran en uno. Sí. ¿Entiendes? Que eso está sobreentendido. Pero, ¿cuál fue, de acuerdo a Oseas, cuál fue el pecado mayor que Dios aquí está señalando? Sí, lo encerramos en todo, pastor y amigos televidentes, en la desobediencia.
Ahora muy bien, ¿cómo viene la desobediencia? Claramente lo dice aquí el profeta Oseas, que dejaron la ley de Dios. Y la ley de Dios es sus mandamientos, porque tenemos que amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y dejaron de guardar los mandamientos. Ahí es que vemos nosotros que el pueblo de Dios, como está este mundo ahora, que no quiere guardar los mandamientos de Dios, que para ellos son locura, para el hombre, para la mujer. No, como que no es necesario. Y estamos viviendo en estos tiempos como vivió Oseas con el pueblo de Israel. La desobediencia encierra todo. Cuando se desobedece, no hay palabra que pueda entrar al corazón, a los oídos, que pueda atesorar el hombre o la mujer para poder venir a Dios y obedecer los mandamientos de Dios o seguir los mandamientos de Dios. Así como el pueblo, le dice Oseas, han dejado a su Dios. Y aparte del conocimiento, si se deja a Dios, no va a haber conocimiento. Podemos tener un entendimiento humano, de la cual no es el conocimiento de Dios. Hay una diferencia en el entendimiento humano y el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es la comunión con Dios. Todos los días, la manera que uno sabe de que hay un Dios todopoderoso, que si obedecemos, Dios nos enseña el camino cada día donde tenemos que estar. Y algo muy importante también, que cuando entra la desobediencia, entra mentira, entra falsedad, entra muchas cosas, como más adelante le vamos a dar lectura del capítulo 4 de Oseas, de lo cual hasta dónde llegó el pueblo de Dios, como hasta dónde está llegando el pueblo ahora, los que habitamos aquí en esta tierra, hasta dónde estamos llegando. Estamos adorando a dioses que no es el Dios verdadero. Y es muy importante ver la importancia, la verdad de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos la verdad, somos libres en todo. Amén, gracias, varón. Sí, es muy importante entender esto, amigo televidente. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Es decir, que la humanidad pertenece a Dios. Pero de nuestro primero padre, el hombre pecó. Desobedeció a Dios. Al desobedecer a Dios, Dios tuvo que sacarlo del huerto del Edén y andar errantemente. Dios nunca lo olvidó. Dios siempre estaba presente. Sí. Es tan así que cuando el hombre pecó, Dios mató un cordero y lo cubrió con la piel. Porque el hombre se trató de taparse con hoja de laurel. No, y no. ¿Entiendes? Porque eso se marchita. Sí. Entonces es muy importante entender aquí cómo Dios tiene misericordia de los seres humanos. Por lo tanto, el castigo de Dios ahora viene para toda la tierra. Óigame bien. Viene el castigo de Dios, pero también viene la destrucción. Porque el hombre ha dejado la ley. Y aquí no está hablando acerca de la ley judía, porque la ley judía tiene 613 mandamientos. Dios le dio a Moisés 10 mandamientos para que se lo enseñase al pueblo. Pero el pueblo, por la tradición y cosas, le añadió 603 mandamientos. Óigame bien, 603 mandamientos. Y los 10 que Dios le dio son 613. Quiere decir que si usted viola uno, viola los 613. Y para guardar uno, tiene que guardarlos todos. Entonces Dios mandó a su Hijo para que no seamos salvos, ¿me entiende? Por la ley. Es más, vamos a leer, vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, vamos a mirar allí que Pablo está diciendo que si nosotros, ¿entiende?, nos sometemos a la ley, caemos de la gracia. ¿Usted ve dónde está el problema? Leamos algunos versículos de ese capítulo 5 de Gálatas. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligastes los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Te ve? Es muy importante que entienda esto. La gente trata de usar la libertad como libertinaje. Para volver al pecado. ¿Te ve? Es decir, que caen de la gracia. Quieren someterse a la ley, pero no a la ley de Dios. Porque Dios lo resumió en amar al prójimo sobre todas las cosas. ¿Te ve? En dos Dios resumió, no los 613.
Es por tal razón que los judíos como nación rechazaron a Cristo Jesús, ¿usted ve? Y no lo tienen como Mesías. Ellos están esperando el Mesías. Quiere decir que todavía los judíos no son ¿qué? No son salvos. No son salvos porque el único que salva es Jesucristo. Jesucristo. Entonces, muchos creyentes entonces que son cristianos, entre comillas, están volviendo al pecado, están volviendo atrás. Entonces, están cayendo de la gracia porque quieren entonces justificar la ley. Sí. Entonces, la Biblia dice que el que está bajo la ley vive en la carne. Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros estamos en la gracia. Cuando estamos en la gracia que se llama Jesucristo, pues entonces estamos en la ley. ¿Usted ve? No bajo la ley. Una cosa es estar en la ley y otra cosa es estar bajo la ley. El que está bajo la ley está en pecado. Vive conforme a la carne, de acuerdo a Pablo en ese capítulo 5 de Gálatas. Vamos a leer algunos versículos más para que veamos que estar bajo la ley, ¿entiende? Es vivir en la carne. Eso está de versículo 16 en adelante. Del 5 capítulo. Si puede leer del versículo 10 en adelante. Capítulo 5 de 10 en adelante. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta la palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se ve? Entonces, los que están bajo la ley están en la carne, están en pecado, van a ser condenados. Los que viven en el Espíritu están en la gracia. Y pone ahí las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Eso es muy importante que lo entienda, amigo televidente. Por lo tanto, aquí el profeta Oseas trae el mensaje candente de parte de Dios. Leamos ahora los primeros 5 versículos del capítulo 4 de Oseas. Estamos en Oseas capítulo 4. ¿Entiende? El tema es el pecado del pueblo de Dios. ¿Entiende? Y es muy importante que usted lo entienda. Por cuanto, ¿entiende? Se olvidaron de la ley de Dios. Leamos los versículos del 1 al 5. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar, y prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contiende ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire bien,
De este año que entra en adelante va a haber calamidades, va a haber tropiezos, va a haber castigo de Dios. Muchos ministros van a ser rechazados, ¿entiendes? Porque están haciendo cosas que no son. Presidentes, gobernadores, reyes de la tierra. Muchas iglesias se van a cerrar este año en adelante porque es el castigo de Dios, la ira de Dios. Quiero que entiendan bien. Traten de buscar a Dios lo más pronto posible. Arrepiéntanse. Busquen a Dios. Dice, la ira de Dios viene sobre las naciones. Ustedes van a ver, el mismo Vaticano, va a haber, hay división dentro del Vaticano. Ustedes van a verlo. De los concilios evangélicos, cristianos, protestantes, musulmanes, judíos. Va a haber una calamidad, amados hermanos. La tierra va a temblar. La ira de Dios viene. Va a haber crisis, inflación, depresión. Esta nación, ustedes van a ver que va a estar temblando. Porque va a haber hambre. Va a haber, ¿me entienden?, más enfermedades. Es la ira de Dios. Dice, oí palabra de Jehová. ¿Entiendes? Eso es muy importante que entiendan. Oigan palabra de Dios. Y dentro de las mismas iglesias, porque no están oyendo palabra de Dios, sino palabra de hombre. Palabra de hombre. Entonces los gobiernos no están escuchando a Dios, sino están escuchando al enemigo, en otra palabra, que le está instando y está llevando a hacer cosas en contra de Dios. Mi pueblo perece porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Conocimiento, dice aquí Oseas. Y eso es lo que está pasando hoy en las iglesias, en los concilios, en los gobiernos, ¿me entiendes? Conocimiento de Jehová. Estamos enseñando mucha tecnología, estamos enseñando mucha ciencia y nos estamos olvidando de la palabra de Dios. Sí, muy importante. Cuando no hay verdad, aquí en el capítulo 4 de Oseas dice, no hay verdad. Y cuando no hay verdad, ahí es que el ser humano está en la oscuridad, no puede encontrar la verdad. Y dice, no había verdad, mucho menos había misericordia. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos que estamos viviendo en esta tierra. No hay verdad, no hay misericordia de Dios. Hay un juicio, el hombre hace su juicio a la manera que hace y hace sus leyes a la manera que le parece que está bien. Pero vemos acá que también Dios está atento con todo esto. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 de Oseas que leímos lectura, vemos nosotros que no hay verdad, no hay misericordia y conocimiento. Y todo esto lo hace entonces estar al hombre, al ser humano, ¿en qué? En la ignorancia. Hace al hombre estar en la oscuridad, en no encontrar. Y algo más importante que también aquí menciona el profeta Oseas, es que muchos pastores y amigos televidentes quieren regresar a la esclavitud. ¿A la esclavitud de qué? Del pecado, de la inmundicia. Y Dios ha hecho no solamente un milagro, un sacrificio único a través de su Hijo amado, Jesucristo, venir a darle la libertad al ser humano. ¿Libertad para qué? De la esclavitud de pecado, de la esclavitud de mentiras, de oscuridad, de tinieblas. Y lo trajo a su luz admirable que es en Cristo Jesús. Ahora, el ser humano está retrocediendo. ¿Para qué? Para volver otra vez a ser esclavo del pecado, a ser esclavo de la inmundicia, a ser esclavo de la oscuridad, de la mentira, del engaño, de la falsedad. Cuando Dios ha hecho una obra, un sacrificio único a través de su Hijo amado Jesucristo en darnos la libertad. Entendamos cuando habla Dios de la libertad, porque muchos decimos, yo estoy libre en Cristo Jesús, pero hay cosas que lo atan el pecado, lo ata, muchas cosas, fornicación, adulterio, mentira, mucho lo ata y no está en la libertad. Dice, entre comillas, que está en la libertad, pero no está. Por al estar a la libertad, glorificamos el nombre de Dios, no solamente con nuestras vidas, sino en la manera que nosotros creemos y le servimos a Dios. Muy importante, vemos nosotros aquí, Oseas, el pueblo les dice, les está faltando conocimiento, no tienen verdad, no tienen misericordia, no hay un camino que puedan encontrar, mucho menos van a poder entender y atesorar los mandamientos de Dios, la ley de Dios, cuál es la palabra de Dios, los mandamientos que Dios quiere cambiarnos, transformarnos cada día y que el sacrificio a través de su Hijo amado Jesucristo nos dice que somos libres. Pero la libertad no lo usemos como libertinaje. Hay dos diferencias entre la libertad y el libertinaje. La libertad te mantiene firme. La libertad en Cristo Jesús nos mantiene y venimos a hacer sacrificio a Dios agradable cada día, porque estamos en la libertad. Si estamos en libertinaje, estamos haciendo el conocimiento propio nosotros en entender, en servirle a Dios como nos parece a nosotros que le estamos sirviendo. Pero no hay nada agradable a Dios. Estamos lejos de la presencia de Dios. Entendamos lo que nos dice la palabra de Dios a través del libro de Oseas, el profeta Oseas, nos dice que estamos viviendo en estos tiempos. Vemos, no solamente en las congregaciones, en muchos lugares, en la política vemos tanto engaño, tanta falsedad, no hay verdad. Y si no hay verdad en la política que son los que manejan las naciones, los países,
¿Cómo puede estar el pueblo? También en mentira. No puede haber una verdad. No hay misericordia, tampoco no hay misericordia. Vemos las guerras que están ocurriendo cada día en países con otras o naciones con otras naciones y muchas cosas que estamos viendo. Y aquí, o sea, le presenta esto al pueblo, le dice, si no tienen conocimiento, no van a conocer de Dios. No pueden acercarse a Dios, porque para acercarse a Dios, no solamente tener conocimiento, sino estar libre en Cristo Jesús. Amar a su Hijo Jesucristo para que podamos ser guiados con el poder de su Espíritu Santo. Pastor. Amén, gloria a Dios. Sí, es una pura verdad. Amigo televidente, este mensaje es un mensaje cortante, no para condenar, no para castigar, no para meter miedo, sino para que volvamos a Dios. Porque hemos dejado la gracia de Dios, que por su infinito amor, por su misericordia, mandó a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces pisoteamos ese sacrificio, pisoteamos la sangre de Cristo, y decimos, no, Dios ve el corazón. Entonces los líderes, óigame bien, porque por eso el mensaje es para los líderes y los hermanos, porque Dios pone los gobiernos, Dios le pone y quita gobierno, para que guíen al pueblo. Pero los gobiernos están corruptos. Al estar corruptos, pues corrompen al pueblo. Y si el pueblo está corrupto, entonces Dios pone a los ministros, a los pastores, a los sacerdotes, los pone para que dirijan al pueblo. Y si ellos están corruptos también, corrompen al pueblo. Entonces el pueblo está muriendo. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Y el conocimiento qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios. No se está enseñando la palabra de Dios. Estamos enseñando mucha tecnología, estamos hablando de nosotros. Y ahora le estamos pasando paño tibio a la gente. Ellos pecan, no te preocupes porque Dios lo que ve el corazón. ¿Qué? Mira aquí. Tú tienes que ser libre. Tú no puedes ser esclavo del pecado. Tú eres esclavo del pecado anteriormente. Pero después que viniste a Cristo Jesús, tú eres libre en Cristo Jesús. Amén. Pues entonces no puedes volver al pecado. Eso de que Dios ve el corazón. No. Dios también te ve a ti. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tenemos un desbarajuste terrible. ¿Sabes que más que nunca tenemos la gente que se están tatuando el cuerpo? Se están haciendo cirugía y cuantas cosas. Porque con eso quiere decir que Dios no lo supo hacer. Cuando una mujer se hace el pecho, se hace los labios, se hace la pompa y todas esas cosas, está diciendo que Dios no la supo hacer. ¿Pero por qué se lo hace? Porque quieren vivir conforme al mundo. Y la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque hay tres cosas en el mundo que no proceden de Dios. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. ¿Usted ve? Eso es del mundo y el mundo pasa con sus deseos. ¿Usted ve? Usted vino a Cristo, Dios lo hizo porque sabe lo que puede poner porque usted se lo está quitando. Aleluya. ¿Está entendiendo? No, que queremos ser un figurín. No. Entonces los líderes, los pastores le dicen, no, tú estás bien, tú puedes hacer esta cosa. Dios lo que ve el corazón. No, Dios ve todo. Por eso están olvidando el mandamiento de Dios. No, que te puedes casar y recasar ahora. Que puedes tener otra mujer por el lado y en aquel tiempo también estaba. No. Eso era antes, ya no. Dios detuvo esa corrupción, esa inmoralidad. Leímos ahorita en Gálatas 5. Los deseos de la carne. Entonces tú estás volviendo a la esclavitud. Que no me cae bien este hombre, lo voy a dejar. Y me cojo, entonces la mujer busca a otro hombre. Que esta mujer no me cae bien, va y busca a otra. Óigame. Y entonces usamos la Biblia como que los hombres del ayer, el antiguo, tenían 2 y 3 mujeres. Nosotros podemos ver también a Sara, pero Sara se la dio a Abraham, ¿me entiendes? Abraham no la buscó. ¿Y eso qué hubo? Un conflicto terrible, que después tuvieron que sacarlo de allí. ¿Estás entendiendo? Entonces, estamos volviendo al mundo. ¿Y quién hace eso? ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. Es Satanás el príncipe del mundo, dice la palabra de Dios, y tiene que cegar el entendimiento. Cegar el entendimiento de ustedes. Por eso no les resplandece la luz del evangelio, como está diciendo Pablo aquí. El que vive conforme a la ley o bajo la ley está esclavo del mundo, de la carne, y van a ser condenados. Por eso el mensaje para los pastores, para los líderes, para los presidentes, para los gobiernos. Recuerda, lo que viene va a ser terrible, amados hermanos. Estoy diciendo en el nombre del Señor. La ira de Dios viene. Este año 2023 en adelante va a ver usted. Van a temblar, la tierra se va a abrir. Los gobiernos van a temblar, las casas de gobierno van a temblar, las iglesias, muchas se van a cerrar. Muchos pastores van a ir presos, amados hermanos. Otros van a morir en el mismo púlpito. Es importante que entienda lo que estamos diciendo. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento.
conocimiento de Dios. Leamos del versículo 7 en adelante, ese capítulo 4 de Osea. Escuche bien, llamen a sus pastores si no están viendo el programa, o llamen a los hermanos si son pastores que están viendo, llamen a los hermanos para que escuchen el mensaje profético de parte de Dios. De parte de Dios. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento santo. Conocimiento de la palabra de Dios. Entonces la ira de Dios viene sobre su pueblo porque se han olvidado de la ley de su Dios. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque el espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vosotros, hijas, cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Usted ve lo que dice la palabra de Dios? Ese castigo, usted ve. Viene el castigo de Dios, hermano. De este año que entra en adelante. Se lo estamos diciendo en el nombre del Señor. No queremos meterle miedo, no amenazándole. Simplemente estamos trayendo un mensaje de parte de Dios que nos ha revelado para traerles a ustedes. Para que ustedes se aparten del pecado. Que dejen de estar pasando paño tibio. Enseñen la palabra. No, que tal, para que no se vayan de la iglesia. No, dice Juan que si se van es porque no son de Dios. Usted ve, los que son de Dios se quedan. Permanecen. Y los que tienen la sangre de Cristo son anticristos, dice Juan. Usted ve, son anticristos porque no creen en el Señor. No aman al Señor, no guardan sus mandamientos. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. La palabra de Dios. Entonces viene sobre la cabecera, sobre el púlpito, véame bien. Sobre el sacerdote, sobre el ministro. Viene la demanda de Dios, viene el castigo de Dios. Hay mucho adulterio, fornicación, no solamente hablando de mujeres y hombres, no. Está hablando acerca de idolatrando, teniendo otro Dios, dejando a Dios para seguir a idolatría como el dinero, como los carros, como las casas. La gente le está dando más tiempo a eso, al trabajo. El Dios mamón, como dice el mismo Señor Jesucristo. La gente ya dejan de servirle a Dios. Ya no quieren orar, ya no quieren predicar, porque su trabajo se lo está impidiendo. Óyeme bien, el Dios mamón se lo impide. Yo tengo que trabajar y ahora entonces a veces llegan tardísimo, o no van al templo, o no van a hacer el servicio que Dios le ha puesto sobre sus hombros, porque tienen que trabajar. ¿Debe? Eso es otro Dios. O las mujeres, no, que tengo que hacer esta cosa, que tengo que sacar tiempo para esto, y no tiene tiempo para Dios. Han abandonado a Dios. El castigo viene. Todo lo que tú pongas como excusa, pues Dios te lo va a quitar. ¿Tú ves? Si el trabajo es una excusa, Dios te va a quitar el trabajo. Si la salud es una excusa, pues Dios te va a enfermar entonces. Todo lo que tú pongas como excusa, Dios te lo va a quitar. Dice que va a derramar su ira. Es el castigo de Dios. Es tiempo de levantarnos, amados hermanos. Es tiempo de dejar la apatía. Es tiempo de poner a Dios. No excusa, no excusa. Eso es carnalidad. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces muchos líderes no quieren decir la verdad para que no se vayan y no dejen de diezmar y las ofrendas. Porque para mí es importante, como dice aquí, que el dinero, el diezmo, la ofrenda, es más importante tener mucha gente que servirle a Dios. ¿Usted cree que esa cosa? Dios está mirando. Dios está mirando. Ustedes, pueblo, no abandonen el serle fiel a Dios con su diezmo y ofrenda, con el servicio, con todo. No hay problema en eso. Pero no pongan estas cosas como excusa. No, yo lo mando, yo no puedo ir. Óigame, no. Y ustedes, ministros, van a recibir el castigo de parte de Dios. Va un jalón de oreja, ¿entiendes? Dios va a comenzar a jalar la oreja.
para que escuche su palabra. Escuche, oí. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pueblo mío, oí palabra, dice el versículo 1. Bendito el nombre de Dios. Es tiempo ya de levantar nuestra cabeza, pedirle perdón a Dios, pedirle misericordia, para que Él se apiada, porque lo que viene es fuerte. Sí, muy importante que también aquí menciona en el capítulo 4 de Oseas la conducta y las obras. A veces nos basamos nosotros por la conducta, que creemos que tenemos una conducta agradable a Dios y estamos lejos de Dios. Amén. Y decimos hacer obras, muchas obras, que también decimos que estamos haciendo la obra de Dios y estamos lejos de la obra de Dios, porque la obra dice claramente la palabra para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Porque si tenemos nosotros que yo hice esto, estoy dando esto, estoy haciendo aquello, estamos jactándonos nosotros mismos. Y no, el que hace todo es Dios. El que hace esto se llama Jesucristo, porque Él es el único, en el nombre de Él es que hay salvación, hay vida eterna, hay libertad para glorificar el santo nombre de Él. Así que no es las obras, no es la conducta, sino tenemos que dejar que Dios, como dice en el capítulo 3 de Hechos, el libro de Hechos, versículo 19, tenemos que arrepentirnos y convertirnos. ¿A quién? Al mundo, a convertirnos a nuestra idea, a nuestro pensamiento, a nuestra manera de ver las cosas. No, nos tenemos que convertir y arrepentirnos de nuestro pecado y convertirnos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que tengamos siempre la verdad en nuestro corazón. Expresemos la verdad siempre en nuestro corazón, en nuestra vida, y lo mantengamos y que vivamos en la verdad, porque a través de Él es que encontramos salvación, conocimiento, como vemos aquí en este capítulo 4. Les faltó conocimiento les faltó conocimiento, les faltó y se olvidaron de la ley de su Dios. Así muchos se han olvidado de la ley de su Dios. Cuando estaban en su primer amor, glorificaban el nombre de Dios, hacían de todo, prometían de todo. Y cuando se les fue dando todo lo que pedía, se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron de Dios. Recuerde, Dios castiga, Dios disciplina. Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Va a consumir ¿en qué? En que esté pecando, en que esté mintiendo, en que esté dejando la ley de Dios, donde cuando ha conocido la verdad y quiere mantenerse en la mentira, quiere mantenerse en la oscuridad, Dios castiga, porque hemos conocido ya la verdad. Él dice que el que conocemos la verdad nos hace libres, libre en toda la manera de pensar, de ver, de caminar, de servirle a Dios, en muchas maneras. La libertad no solamente viene en que soy libre porque Dios me perdonó mis pecados, no. Es a diario que tenemos que nosotros buscar la verdad. ¿Para qué? Para que siempre tengamos una mente de Cristo. No tengamos una mente humana, sino la mente de Cristo, porque le servimos a un Dios de espíritu, no un Dios de hombre, o de madera, o de leño. No, estamos sirviendo a un Dios de poder, de gloria, que es espíritu. Y buscándolo a Él, tenemos que tener la verdad y en el Espíritu Santo de Él, para que podamos nosotros tener esa comunión con Dios. Así como mencionaba el pastor, esto no es para meterle miedo a nadie, sino la palabra nos dice a nosotros, queremos ver a Dios, queremos escuchar a Dios, nos tenemos que purificar para agradarlo a Él. No es quedar bien con los hermanos, no es quedar bien con el líder, no es quedar bien con las personas que están enfrente de nosotros, alrededor nuestro, o quedar bien con la familia, no. El que salva se llama Cristo Jesús. Recuerda, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos tener salvación, solamente a través de Jesucristo, el que fue a la cruz, el que murió, resucitó al tercer día y nos vino a dar la libertad, de la libertad que estamos hablando, por las escrituras que Él dejó escritas acá, y dejó a los hombres, se los instruyó a los hombres, le enseñó qué debemos de hacer. Dice el capítulo 14 de San Juan, el libro de San Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardadme mis mandamientos. Y ahora dice, yo rogaré al Padre que les envíe el Consolador, el Espíritu Santo, que esté con ustedes para siempre. Y eso nos enseña a nosotros que hay un Consolador, alguien que nos guía y nos mantiene en la verdad. Si no nos dejamos guiar por el poder de la esencia misma de Dios, que es el Espíritu Santo, estamos perdiendo tiempo, estamos engañando a nosotros mismos y no estamos sirviendo al Dios verdadero. Es tiempo de que vengamos al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús. Y ahí dice en el mismo capítulo 19, el versículo 19, capítulo 3 de Hechos, dice claramente, y vendrán tiempo de refrigerio, tiempo de paz, porque tampoco nos estamos disfrutando una paz, de la paz que Dios nos dejó aquí en esta tierra, pero la paz que ofrece el mundo es temporal, pero la paz eterna, espiritual, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y nos guarda nuestro corazón, nuestro pensamiento en su Hijo amado Jesucristo. Pastor. Amén, gloria a Dios. Sí, amados hermanos, amigos televidentes,
de ejemplo, porque vamos a mirar ahora el mal testimonio. La gente está poniendo su mirada en los hombres. Entonces, si este es un líder y está haciendo cosas malas, pues entonces todos los demás van a seguirlo. Entonces dice la Biblia, ay, porque venga los tropiezos. Mejor le fuera no haber nacido o que se coja una piedra de molino, se le amarre en el cuello y se le arrojado a la mar. ¿Te ve? No puede ser piedra de tropiezo. Amado líder, amados pastores, amados hermanos. La ira de Dios viene. Viene la ira de Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre la humanidad, porque han abandonado la ley de Dios. Y Dios resumió, óigame bien, los 10 mandamientos los resumió en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a sí mismo. Pero hoy en día estamos comiéndonos uno al otro, matándonos, mordiéndonos uno al otro. Y como dice Pablo en Gálatas 5, si se muerde, no se consuma, no se destruya. No se destruye. Porque la gracia significa amor. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador, el Espíritu Santo, que el mundo no puede ver ni conoce porque está en ustedes. Estamos en la gracia de Dios, no estamos bajo la ley. Por eso no nos hagamos esclavos de la ley, de la carne, no estamos bajo la ley. Estamos en la gracia, si estamos en la gracia, estamos en la ley, cumplimos todo, porque no somos nosotros. Sí. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Mi fe está puesta en Cristo Jesús. Aleluya. Si me amáis, dice Jesús, guarde mi mandamiento. En el capítulo 15 de San Juan y versículo 12 dice, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo lo he amado. ¿Te ves? Yo tengo que amar al prójimo, yo tengo que amarte a ti, no como yo quiera, sino como Cristo. Como Cristo me amó. ¿Y cómo fue que me amó? Que se entregó a sí mismo. Siendo Dios, se humilló, se hizo hombre. Nació por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María. Nació aquí, humildemente, en un pesebre. Nació, humilde. Sin pompa y sin platillo, sin nada. Donde habían vaca, caballo y cuantas cosas. Ahí nació tu Señor, mi Señor. Humilde. ¿Ve? Y luego, ¿qué pasó? Lo crucificaron. Y Dios, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Te ves? Lo calumniaron, dijeron cuantas cosas perversas. Y por eso ahora el gobierno que viene va a quitar todo lo que es Cristo, va a quitar el nombre de Cristo, todo. Van a cerrar las iglesias. Entiéndame, los servicios van a quitarlo. Por eso es de suma importancia que volvamos a Dios. Que si tenemos que morir por la causa de Dios, amén. La Biblia dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen. Vamos a leerlo ahí en Mateo 5, del 11 en adelante. O sea, van a desmascarar, van a quitar cuantas cosas, hermano. Y van a calumniar a muchos líderes, a muchos hombres y mujeres de Dios. Pero eso es mentira, usted no se preocupe, usted siga sirviéndole a Dios, no importa que lo maten, como hicieron con el Señor, que los calumnios que le meten en la cárcel, amén, siempre y cuando sea mentira. Leamos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Te ve? Entonces, bienaventurado es usted. Viva usted la palabra, manténgase en el conocimiento, en la ley de Dios, amando a su prójimo. Cualquiera persona que lo calumnia, ore por él o por ella. Pídele a Dios perdón y misericordia por esta persona. No lo condene, no pide, Señor, mátalo, destrúyelo. No use venganza. El Señor dijo, mía es la venganza y yo pagaré a cada cual conforme a sus obras. ¿Te ve? Por eso tenemos que orar pidiendo misericordia. El Señor dice, orad por los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen. ¿Te ve? Aleluya. Tenemos que hacer esas cosas. Ayuda a necesitados. Sí. En Gálatas 6, entiende uno que dice, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurádle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Te ve? Tenemos que levantar al caído, no matarlo, no pisotearlo, hermano, no hundirlo, no nos maldamos uno con otro. Entonces, perdonemos como el Señor nos perdonó, amemos como el Señor nos amó. ¿Te ve? Esa es la forma de las personas que están en la gracia. Estas personas que están en la gracia, pues entonces Dios le va a prosperar, Dios lo va a bendecir, lo va a cuidar de la ira. ¿Te ves? De la ira que viene, Dios lo va a cuidar. Del castigo que Dios lo va a cuidar. Porque son gente que están andando conforme a Jesucristo. Leamos ahora del versículo 15 en adelante, del capítulo 4 de Gálatas. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová.
porque como novía indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicación sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. ¿Se da cuenta de todo lo que dice el Señor? Entonces, hace la pregunta aquí, es una pregunta que le está haciendo. Dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a cordero en lugar de espacioso. No, esa es la pregunta que le está haciendo. Dios no lo va a apacentar, porque está haciendo tropiezo. Sí. Noten bien que lo que viene para Israel también, a toda la tierra, Israel, viene un castigo, aunque ellos van a aceptar como nación al Señor en el debido momento, pero van a ser engañados. Usted va a ver pronto una guerra en contra de Israel, y le van a quitar muchísimas cosas, créalo. Y todas las naciones, esta nación, olvídese, Inglaterra, olvídese que viene para allá, Roma, terrible, peor todavía. El Vaticano, olvídese, lo que usted va a pasar, usted va a ver temblores en el contexto de que Dios va a sacudir la tierra. Y todo hombre y toda mujer que está viviendo doble vida, que está diciendo que Dios dice sin Dios haber dicho, óigame bien, santo, si Dios te manda a dar el mensaje sin añadirle ni quitarle, tal como Dios te lo da, Gloria a Dios. bendito sea el nombre de Dios. No te confabule, no te contamine, aunque te afueren, no te contamine, mantente fiel, íntegra a Dios. No añada ni quite, da solamente el mensaje de parte de Dios. No sea mal testimonio, que diga lo que diga, pero que sea mentira. Pero vive la santidad de Dios antes que sea tarde. Y ya viene este año que está saliendo ya viene, ¿entiendes? Y ahí va a ver usted. Estamos trayendo un mensaje de advertencia para que nos apartemos, que nos oremos los unos por los otros, que nos amemos. Pastores, abran sus ojos, enseñen la palabra, aunque se le quede una sola persona, ¿entiende? Pero enseñen la palabra, porque Dios lo va a llamar a cuenta. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, y Dios lo puso a usted para que enseñe al pueblo. ¿Debe? En Ezequiel lo dice, que Dios puso atalaya. Amén. Y si la atalaya no anunciare, la persona, el pueblo va a morir. Es más, vamos a leer lo que se diga la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 33, del verso 1 al 3. Es importante, hermano. O sea, lo que estamos diciendo está en la palabra. No estamos hablando de inventándonos cosas. Dios quiere que el pueblo se arregle. Porque lo que tienen que oír es la palabra, como le dijo, entiende Dios, a través de Ezequiel. ¡Hueso seco! Oí palabra de Dios. Amén. Es importante, leamos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se percibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de manos del atalaya. ¿Usted ve lo que dice la palabra de Dios? Es importante entenderlo, hermano. Querido ministro, Dios te puso. Querido gobierno, presidente, gobernadores, alcaldes, Dios lo puso a ustedes ahí para que limpien el pueblo. No para que lo sobornen ni lo engañen, ni sean mal ejemplo. ¿Me entienden, pastores también? Dios lo puso a ustedes para enseñar la palabra, no de ustedes, palabra de Dios. No religiosidad ni cuantas cosas, no, palabra de Dios. El pueblo parece porque le falta palabra de Dios. En tiempo de Elí, la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Entonces necesitamos escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser? Todos tenemos que meternos con Dios. ¿Pues te crees que es así? Para oír la palabra de Dios tenemos que meternos con Dios. Mire, la gente casi ya no lee la Biblia. No.
La gente se mete a Google, se mete a ver redes sociales y cuantas cosas y no lee, no saca tiempo para leer la palabra de Dios. En Juan 5:39 es lo que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. ¿Te ves? Amén. Hay que escudriñar la palabra. Lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Mírame bien. Es importante volver a Dios. La ira de Dios viene, el castigo de Dios viene. Y no es que Él quiere castigarte ni destruirte. Dios quiere bendecirte. Pero tienes que volver al camino. Tienes que volver a la palabra de Dios. Volvamos a Dios antes que sea tarde. Ministro, aunque se quede uno solo, pero le da cuenta a Dios y Dios se va a encargar, no se preocupe. Pero enseñe la palabra. No pase paño tibio. Tampoco condena, porque esto no es para condenar. No. Es instruir, capacitar. ¿Te ves? Para eso fuimos puestos, para enseñar a la palabra de Dios. Para corregir, entiende, a tiempo. Ya leímos ahorita, si no anuncia lo que tiene que anunciar, el pueblo va a perecer, pero yo demandaré de tu cabeza la sangre de ellos. La voy a demandar, como hizo Dios con Caín, cuando mató a su hermano. Dios te va a llamar a cuenta. Muchos de ustedes van a recibir visiones. Óigame bien, visiones de parte de Dios. Van a tener sueños de parte de Dios. Otros van a escuchar la voz de Dios para que enseñen. Dios va a confirmar. No es que uno es mejor que el otro, no. Dios va a usar diferentes personas en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Pero es el momento de reflexionar. Es el momento de venir a Dios, de arrepentirnos, de hablar de corazón, tal como se nos ha dicho. Sin quitarle, sin añadirle, amados hermanos. Tenemos que doblar rodillas. Oren más. Cuando están durmiendo y el Señor los llama, no se voltee, ¿me entiende? O no diga que tengo que levantarme temprano para ir a trabajar. No, levántese, tírese de rodillas porque Dios quiere darle un mensaje. ¡Saba! Como hacía con Samuel. Samuel, ven. Y Samuel salía corriendo por Elí porque creía que Elí lo estaba llamando. Y Elí decía, yo no te he llamado, porque también Elí estaba ciego espiritualmente. Yo no te he llamado. Y ve, acuéstate. Y iba Samuel, se acostaba. Y volvía a Dios. Samuel. Dios quería darle un mensaje. ¡Saba! Y hay mucha gente que Dios está llamando, pero no quieren oír, no saben. Y se van mejor a dormir o para el baño y vuelven otra vez. A veces Dios les permite que vayan al baño para que se despierten y vuelven otra vez y se acuestan. No, hermano, tírese de rodillas. Padre, aquí es todo el que quiere. Por 3 ocasiones Dios llamó a Samuel. Entonces fue cuando Elí entendió. Ya entiendo. Es Jehová que te está llamando. Ve, acuérdate y si te llama, dile, habla Jehová porque tu siervo oye. Aleluya. ¿Debe? A Samuel le faltaba esa clave. Porque Dios nunca se le había manifestado. Entonces, ¿qué está pasando contigo? ¿Nunca se ha manifestado Dios contigo? Pues entonces escucha la voz de Dios, ¿sabe? Y volvió Dios y llamó a Samuel. Samuel. Habla Jehová porque tu siervo oye. En esta ocasión no salió corriendo. ¡Saba! No salió corriendo. Se detuvo a oír la palabra de Dios. Se detuvo a escuchar la palabra de Dios. Entonces Dios comenzó a hablar. ¿Tú ves? Dios quiere hablarte. Dios quiere darte un mensaje. No corra. No te vayas a dormir y te arropes para el lado. Levántate. Saba, salta, que urucunda maya taiga mía. Surucunda ana maya. Sakaya ya nana maya. Turucua mamá. Turucunda ainda ya uwania la kana kana nungui. Tukununguana ninga ana magunia. Tukuania ninguana ma. Tukunia no kukuya nubia yunguanya ma yungunya le me yungua. Santo Dios, gracias, Padre. Tú vives, tú reinas, tú eres Dios. Y no hay otro como tú, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Tú no dilatas en venir. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Él vive para siempre. Él es nuestro Dios todopoderoso que nos enseña cada día que podamos buscarlo en esta libertad, en el Espíritu de Dios, para que podamos adorarlo y glorificar su santo nombre.
en el mismo capítulo, en este 4 de Oseas, nos enseña a nosotros que tenemos que nosotros dejar de pecar, dejar de fornicar. Y fornicar no solamente habla de tener sexo, sino de fornicar contra ídolos, fornicar contra muchas cosas que a Dios no le agrada. Dios nos enseña por este capítulo 4 a través de Oseas qué tenemos que hacer nosotros, porque aquí le estaba llamando al pueblo de él la atención, que quería disciplinarlo, quería ordenar sus pasos. ¿Por qué? Porque estaba viendo Dios a su pueblo que había escogido desde la fundación del mundo, que estaban yéndose a otro camino que no era el camino a encontrar la verdad, a encontrar la luz, a encontrar esa libertad, a través de que Dios hizo una obra maravillosa de sacarlos de Egipto, de ser esclavos, de servidumbre a los egipcios y traerlos a la tierra que fluye leche y miel. Y así nos dice Dios a nosotros. Nos quiere llevar a un lugar donde fluye leche y miel, pero nosotros seguimos con la carga, no la queremos soltar, queremos seguir haciendo, pero queremos servirle a Dios. Y dice la palabra de Dios que nos enseña, y no podemos servir a dos señores, a dos dioses. Si servimos a uno, vamos a aborrecer al otro. Así que Dios nos enseña a través de su palabra que tenemos que amar solamente a Dios para que ver la gloria de Él, ver su poder, ver el cambio, ver la transformación, ver lo que hace Dios en nuestras vidas. Pero es necesario que dejemos de pecar, dejemos de fornicar en muchas maneras, para que podamos agradar a aquel que nos ha llamado a un propósito, a un plan perfecto. Recuerda, Dios te llama, Dios te escoge y Dios te envía por un propósito, por un plan perfecto de Él. Dios es de orden, Dios es que se manifiesta con su poder, con su gloria, pero es necesario que nosotros escuchemos la voz de Dios. Es necesario que nosotros podamos atesorar la palabra de Dios en nuestra vida. Aquí Oseas nos dice a nosotros, al pueblo de Dios, cómo tiene que andar el pueblo de Dios en esa conducta, en la conducta agradándole a Dios, no por obra, sino el sacrificio que ya hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña que nosotros tenemos que aguardar ese sacrificio a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios nos llama y nos llama a cuenta. Dios nos dice que tenemos que ordenar nuestros pasos. Dios no quiere castigarnos, sino Dios quiere enseñarnos, disciplinarnos, instruirnos. ¿Para qué? Para que alcancemos la vida eterna, alcancemos la salvación a través de su Hijo amado Jesucristo. Pero no coloquemos pretexto delante de Dios para servirle a Él, porque son muchos. Eso es lo que está dejando que el Hijo de Dios, la hija de Dios, deje servirle a Dios, porque hay mucho pretexto, hay mucho conocimiento humano, y aquí vemos nosotros que no es conocimiento que Dios requiere de nosotros, sino quiere obediencia, sometimiento y humildad. ¿Para qué? Para ver la misma gloria de Dios y para ver las promesas que Dios tiene preparadas para cada uno y un nombre para cada uno de aquel que sigue y se mantiene firme. Hay lucha, hay situaciones, hay dificultades, y la lucha no es con la carne ni con sangre, sino contra principados, contra las regiones celestes, con el mismo Satanás, con espíritu que Satanás mismo lo envía para cuando nosotros le permitimos a él que entre en nuestro corazón, en nuestra mente y nos quiera destruir. Pero Dios dice que ha dejado un sello ¿para qué? Para el día de la redención, al día de la salvación, que es su Espíritu Santo. Viviendo en el Espíritu Santo y andando en el Espíritu Santo podemos vencer. Pero si lo hacemos por nuestro entendimiento, vamos a fracasar. Recuerde, pueblo de Dios y amigo televidente, sometámonos a Dios, busquemos que Cristo Jesús sea nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas y que podamos nosotros alcanzar la vida eterna. Hay muchas promesas en el cielo con Dios, muchas promesas, muchos planes perfectos de Dios y sobre todo mucho propósito de Dios en nuestras vidas que quiere manifestar Dios, pero es necesario escuchar la voz de Dios, es necesario tener la comunión con Dios para no perder esto maravilloso, este privilegio que le permite Dios de poder escuchar la voz de Él. Recuerden, vamos y sigamos en el poder, en la guianza del Espíritu Santo, pueblo de Dios, y no dejemos que nada nos desvíe de la verdad. Nos mantengamos en la verdad, y en la verdad dice que somos libres, libres en todo, cantando y alabando y glorificando a aquel que vive para siempre por los siglos de los siglos. Pastor. Amén, gloria a Dios, qué lindo. Sí, amados hermanos, amados televidentes, mira, ahí viene ya el fin de este mes. No cójale prestado a Dios. No comience, ¿me entiendes? Porque Dios, que Dios no me ve. Y comience a doblar el codo, a beber y a bailar y cuantas cosas. Nadie me ve. No, Dios te ve. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Cualquiera cosa que tú hagas va a recibir castigo. Créelo. Ya Dios no va a tolerar
Así que ten cuidado lo que tú vayas a hacer en este fin de semana, como decimos. ¿Entiendes? De aquí al final de este mes. Ten cuidado. Conságrate mejor. Y no comiences a estar prometiendo, Señor, para que el año que viene. No, 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 tampoco. Dice, cumple lo que promete. Dios no se agrada de lo que promete y no cumple. No sea ligero. Dice ahí en Eclesiastés capítulo 5, no sea ligero en prometer. ¿Entiendes? El que le promete a Dios, tiene que tener cuidado lo que tú le prometas. Así que no comience esas cosas. Por la razón de que el Señor no va a tolerar. Él quiere que, si somos de Él, tenemos que ver la verdad. Él dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad. Si estamos en la verdad, entonces vamos a hablar de verdad. Amén. No mintamos, no engañemos, hermano. Seamos ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras esposas, para nuestra novia, novio. Seamos ejemplo para la comunidad, para la iglesia, para los pastores, seamos ejemplo para los líderes. Ejemplo para el mundo, ejemplo, porque Cristo está en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No lo que tú eras ayer, lo que tú eres hoy y mañana. ¿Tú ves? De hoy se siembra hoy para mañana. Nueva criatura en Cristo Jesús. Demos testimonio de que Cristo viene. Que Él está a la puerta. Hermano judío por igual. El Mesías vino. Y viene por segunda vez. Pero va a venir uno antes que Él. Para hacerse pasar por el Mesías, que se llama el Anticristo, y lo va a engañar. Abran sus ojos, clamen a Dios. Arrepiéntense, aceptando a Jesucristo, acéptenlo, porque Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. En la Virgen María. Son miles de personas que van de año tras año allá a su tierra para mirar todas estas cosas. Entonces, ¿por qué ustedes no pueden creer? ¿Cómo que de afuera, del fin del mundo, van allá? Porque han creído. Entonces, ¿cómo ustedes no van a creer en ese Dios todopoderoso? Amén. Hay un misterio, pero Dios te va a salvar, pero tiene que aceptar a Jesucristo. Sin Cristo no podemos hacer nada. Por eso estamos orando, clamando para que ustedes puedan servir al Señor. Ore, varón. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta bendición maravillosa, Padre, que nos llama la atención, Señor, que nos ordenemos nuestros pasos, Señor. En tu presencia, Padre, que te agrademos, que hagamos las cosas como tú quieres, Señor. Te pedimos por cada uno, Señor, de tus siervos, tus siervas, Señor, tus hijos, los líderes, que tú has llamado, Señor, a un propósito perfecto. Permita, Dios, que el Espíritu Santo, Señor, venga sobre ellos y los llene, Señor, y puedan, Señor, adorarte y glorificar tu santo nombre. Te pedimos, Dios, perdón por las ofensas, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amén, Padre Celestial. En esta hora clamamos por el pueblo de Israel, tu pueblo, que lo sacaste de los lomos de Abraham. Sé con ellos, Señor. Recuerda la promesa que le hiciste a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso yo clamo por Israel, clamo por los judíos, por esta nación, tu pueblo. Sálvalo, Señor, también por la iglesia de Jesucristo. Que vuelvan a ti, Señor. Que vivamos en santidad, por los ministros, por los líderes, por nuestro gobierno, por la familia, por nuestras comunidades. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Clamamos por la santidad, Señor, y la guianza de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos veremos con el Señor la próxima semana. Si Cristo no ha venido, pues lo esperamos muy pronto mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de Dios.